El aparato digestivo, como lo muestra el cuadro, comprende a la cavidad oral y sus componentes, es decir, los labios, las mejillas, las encías, las piezas dentarias superiores e inferiores, el paladar, quien conforma el techo de la cavidad oral, incluido un órgano especializado para percibir los diferentes gustos, de naturaleza muscular anterior y de naturaleza linfática posterior, como es la lengua, de la que voy a mostrarles algunas imágenes. En la cavidad oral se abren a través de su conducto excretor principal las glándulas salivales menores o accesorias, las cuales llevan el nombre de la región donde se encuentran, y así tenemos glándulas salivales labiales, yugales a nivel de mejillas, linguales, bucales, palatinas y las de von Ebner que se encuentran acompañando a las papilas caliciformes en el surco ovolingual que separa la región anterior o cuerpo de la lengua de su región posterior o raíz. Pero el tema fundamental de esta clase es hablarles sobre el tubo digestivo, quien continúa a la orofaringe. La orofaringe es un segmento de transición que comunica la cavidad oral con el esófago. Al esófago continúa el estómago, al estómago continúan los intestinos delgado y grueso. En este tubo digestivo también se abren por su conducto excretor principal otras glándulas anexas, como son las glándulas salivales mayores o principales, que comprenden a parótidas, submaxilares y sublinguales, el páncreas y el hígado. La cavidad oral cuenta con un vestíbulo y una cavidad oral propiamente dicha. El vestíbulo es el espacio entre los labios por delante, las mejillas a cada lado y los dientes por detrás, mientras que la cavidad oral propiamente dicha está entre los dientes por delante, el istmo de las fauces, que es la entrada a la orofaringe por detrás, el paladar blando y duro por arriba y el piso de la boca por debajo. Precisamente en el piso de la boca se encuentra la lengua. La lengua es un órgano muscular, en su cuerpo 2/3 anteriores, y linfático por la presencia de las amígdalas linguales en su raíz o tercio posterior. Su cuerpo cuenta con una superficie inferior o ventral y una superficie superior o dorsal. El cuerpo lingual a nivel dorsal está delimitado de la raíz lingual por una depresión con forma de B corta llamada surco terminal. El vértice de la B lingual o surco terminal, orientado hacia atrás, es donde se halla el foramen o agujero ciego. La lengua se encuentra ubicada en el piso de la cavidad oral propiamente dicha. Es un órgano muscular en sus 2/3 anteriores. Sus músculos, organizados en diferentes planos perpendiculares entre sí, son de tipo estriado visceral. En su tercio posterior, es decir, en la raíz lingual, se encuentra tejido linfático conformando las amígdalas linguales. La lengua deriva de la faringe primitiva, es decir, del sector más craneal del intestino anterior. Precisamente del ectomesénquima del primer par de arcos faringios se origina el cuerpo de la lengua, mientras que la raíz o región posterior de la lengua se origina a partir del mesodermo paraxial del segundo y tercer par de arcos faringios y del mesodermo lateral de una pequeña parte del cuarto par de arcos faringios. La inervación motora de la lengua, es decir, la inervación de sus grupos musculares, depende del par craneal número 12, es decir, del hipogloso mayor, mientras que la inervación sensitiva depende de los pares craneales número 5 o trigémino a través de su rama maxilar inferior o mandibular, del séptimo par craneal o nervio facial a través de su rama la cuerda del tímpano, del noveno par craneal o nervio glosofaringio y del 10º par craneal o nervio neumogástrico.
La inervación de sus vasos sanguíneos y de sus glándulas depende del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. La lengua está irrigada por la arteria lingual, que es una rama colateral de la arteria carótida externa. Toda la superficie dorsal del cuerpo de la lengua presenta una serie de irregularidades o proyecciones que vamos a llamar papilas linguales y que precisamente le dan el nombre a esa superficie de superficie papilar o cara papilar de la lengua. Se trata de proyecciones o evaginaciones que tienen como un eje central al corion revestido por el epitelio estratificado plano no queratinizado de la lengua. Son 4 variedades de papilas: fungiformes, caliciformes, foliadas y filiformes. Las 3 primeras son las que podemos verdaderamente llamar papilas gustativas, porque las fungiformes, las caliciformes y las foliadas cuentan en el espesor de su epitelio de revestimiento con la presencia de corpúsculos gustativos y por lo tanto están capacitadas para percibir los diferentes gustos, mientras que las papilas filiformes carecen de corpúsculos gustativos y solo cumplen funciones mecánicas. Ambas microfotografías teñidas con hematocilina y eosina y con un aumento de 600 por. Representan el corte histológico que pasa a nivel del cuerpo de la lengua, es decir, de sus 2/3 anteriores, es decir, por delante del surco obelingual. La diferencia radica en que mientras la imagen de la izquierda muestra su cara superior, superficial o papilar, la imagen de la derecha está mostrando su cara inferior o ventral. En ambas imágenes estamos viendo la mucosa lingual constituida por el corion o lámina propia de tejido conectivo laxo, rico en células y muy vascularizado, a su vez revestido por el epitelio lingual, que es de tipo estratificado plano. Debajo del corion de esa mucosa se ven parcialmente los planos musculares. Recordemos que estamos frente a tejido muscular estriado visceral, donde las células o fibras musculares son multinucleadas y sus núcleos se ubican periféricamente. La eosinofilia del tejido conectivo en la mucosa lingual es diferente a la eosinofilia de los planos musculares. Las fibras colágenas del tejido conectivo laxo del corion toman con menor intensidad a la eosina y por eso se ven en un rosa más claro, mientras que las células o fibras musculares toman con más intensidad a la eosina y se ven en un tono rosado más intenso. La mayoría de las células musculares estriadas viscerales se ven en las imágenes en corte transversal. La percepción del gusto se debe a la presencia de las papilas gustativas, que cuentan con receptores especializados, los corpúsculos gustativos, quienes detectan 4 sabores básicos: amargo, ácido, dulce y salado. Todas las sensaciones gustativas provienen de todas las regiones de la lengua. Es uniforme, aunque algunas partes puedan ser más sensibles a ciertos sabores. Por eso se identifica la región posterior del cuerpo de la lengua, en su superficie dorsal, por delante del surco lingual, como el sitio de preferencia para percibir el gusto amargo, así como los laterales o bordes linguales, los sitios de preferencia para percibir el sabor ácido, o la punta de la lengua como el sitio donde se perciben más los sabores dulce y salado. Se habla de un quinto sabor, el umami, sabor producido por la concentración del ácido glutámico, el de las proteínas en las comidas saladas, como el bacon o panceta ahumada o las algas. Este sabor, el umami, es típico de las comidas asiáticas. El sabor ácido entonces depende de la concentración de hidrogeniones. El sabor salado depende de la concentración de sodio.
El sabor dulce y amargo dependerán del tipo de molécula que interactúe con los receptores sensitivos, y el sabor umami depende de la concentración, como ya lo he dicho, del ácido glutámico. Pero reitero, la percepción de los sabores es más bien uniforme, ya que si bien hay regiones de la lengua más sensibles a ciertos sabores, en toda la superficie papilar de la lengua se tiene capacidad para percibir los distintos sabores. Para ratificar el concepto de qué entendemos por papilas linguales, primero observemos la microfotografía de la izquierda. Un corte de lengua teñido con hematocilina y osina con un aumento de 400 por que pasa por su cuerpo o región anterior y toma su superficie dorsal o papilar. Precisamente estamos viendo esas irregularidades o relieves que tienen como eje central al corion, revestido por el epitelio estratificado plano no queratinizado, son ejemplos de 4 papilas visibles en la imagen. Una en particular circunscripta con un círculo. Son papilas del tipo fungiforme. Podríamos pensar que el corte específicamente ha pasado por la punta de la lengua, que es el sitio donde están en mayor número las papilas fungiformes. Debajo de la mucosa lingual, distribuidos los diferentes planos musculares que se ven con una eosinofilia más intensa y donde la mayoría de las fibras musculares estriadas viscerales se presentan en corte transversal. Por lo tanto, recordemos que las papilas linguales son proyecciones o evaginaciones de la mucosa lingual en la superficie dorsal de la lengua. Los corpúsculos gustativos son pequeñas estructuras ovoides en el espesor del epitelio de revestimiento papilar. Estos corpúsculos presentan en su superficie una fosita que es el poro gustativo. Sobresalen dentro de esa fosita o poro gustativo las microvellosidades de las células receptoras o sensoriales y de las células de sostén. Ambos tipos de células son delgadas y se extienden desde la base del corpúsculo hasta su poro. Las células sensoriales o receptoras aparecen claras, con pocas organelas pero con un citoesqueleto filamentoso bien desarrollado. Las células de sostén se ven oscuras, presentan en su región apical gránulos que contienen mucinas. Cuando esas mucinas son liberadas a partir de esos gránulos, ocupan los poros gustativos. Hay células basales que son responsables del recambio de las células sensoriales, las cuales viven aproximadamente 10 días. Muchos autores consideran que las células de sostén son células sensoriales inmaduras. En imagen vemos arriba y a la izquierda un dibujo esquemático de un corpúsculo gustativo. Abajo y a la izquierda, a mayor aumento, parte de la pared lateral de una papila mostrando 3 corpúsculos gustativos en hematocilina y osina. Y la imagen de la derecha es el corte de una papila caliciforme donde en su corion se ve la presencia de grupos de acinos serosos que conforman a las glándulas serosas de von Ebner, que son glándulas salivales menores y que se abren en el fondo del surco que rodea las papilas caliciformes a través de su conducto excretor, y además circunscripto con un rectángulo en rojo la pared lateral de 2 papilas caliciformes contiguas, mostrando unas pequeñas formaciones ovoides pálidas que son los corpúsculos gustativos. Con respecto a las papilas fungiformes, son proyecciones en forma de hongo en la superficie dorsal de la lengua o superficie papilar. A simple vista se ven como pequeños puntos rojos. Se distribuyen entre las papilas filiformes, pero abundan en la punta de la lengua. Presentan corpúsculos gustativos en el espesor de su epitelio. La microfotografía que se observa corresponde a un corte de lengua que pasa por la punta y está teñida con hematocilina y osina y con un aumento de 400 por.
Las papilas caliciformes están revestidas por un epitelio estratificado plano que puede tener un poco de queratinización. Rodeadas por un surco profundo, en sus paredes laterales hay muchos corpúsculos gustativos. Estas papilas caliciformes se alinean distribuyéndose a nivel del surco terminal o bilingual. En el tejido conectivo cercano, es decir, el tejido conectivo del corion, la presencia de las glándulas salivales de von Ebner, de tipo seroso, quienes mediante su conducto excretor desembocan en el fondo del surco que rodea a cada papila. La microfotografía muestra una papila caliciforme. La técnica de tinción es el tricrómico de Mason y el aumento es de 400 por. Es una estructura grande, dicha papila, con forma de cúpula. Se observan en sus paredes laterales pequeños óvalos pálidos que son los corpúsculos gustativos. En el corion subyacente, las porciones secretoras serosas de las glándulas de von Ebner se circunscribe con un círculo un conducto excretor de dichas glándulas abriéndose en el surco que rodea a la papila. Precisamente en la imagen se señaliza con el número 1 al eje central de corion o lámina propia de esta papila. Con el número 2 se está señalando al epitelio de revestimiento, plano estratificado y algo queratinizado. Con el número 3 se están señalando, particularmente en sus paredes laterales, la presencia en su epitelio de los corpúsculos gustativos. Con el número 4 se señala el conducto excretor de un grupo de glándulas de von Ebner abriéndose en el surco o fosa que rodea la papila. Y con el número 5 se está señalando a acinos serosos de dichas glándulas. Microfotografía de un corte de lengua que pasa por su cuerpo, por la superficie dorsal o papilar de su cuerpo, exactamente a nivel de la B lingual o surco lingual, porque lo que estamos viendo son papilas caliciformes de gran tamaño. Particularmente la que está ubicada centralmente se ve completa. En sus paredes laterales se están observando pequeñas estructuras ovoides y pálidas que son sus corpúsculos gustativos en sus paredes laterales. En el corion, abundante cantidad de acinos serosos, teñidos muy basófilos, que representan las unidades secretoras de las glándulas de von Ebner, que son glándulas salivales menores. Las luces amplias corresponden a sus conductos excretores. En 3 sitios se observan conductos excretores abriéndose al fondo del surco o fosa que rodea a cada papila. Uno en particular está circunscrito con un círculo. La microfotografía obviamente está teñida con hematocilina y osina y con un aumento de 400 por. Las papilas filiformes son más pequeñas que las otras y las más abundantes en los seres humanos. Son proyecciones cónicas, alargadas y puntiagudas. Su epitelio estratificado plano está muy queratinizado también a diferencia de las demás. Carece de corpúsculos gustativos. Por lo tanto, cumplen una función exclusivamente mecánica y suelen estar distribuidas entre las papilas fungiformes. Las papilas foliadas en los seres humanos principalmente se hallan en el tercio medio de los bordes linguales, es decir, lateralmente. Contienen en su epitelio de revestimiento muchos corpúsculos gustativos. Son crestas bajas, paralelas, separadas por profundas hendiduras. En dichas hendiduras suelen desembocar pequeñas glándulas serosas. Precisamente hay mamíferos en los que están muy desarrolladas estas papilas foliadas, como es en el caso de gatos y conejos. Se observan 2 microfotografías para mostrar a estas papilas foliadas, teñidas con hematocilina y osina,
la de la izquierda con un aumento de 400 por y la de la derecha con un aumento de 600 por. Muestran su forma de cresta, su paralelismo, el profundo surco que las separa y muestra en sus paredes laterales corpúsculos gustativos de un tamaño considerable. Precisamente se les nota en color acidófilo sus poros gustativos o fositas. Cuando comencemos a recorrer los distintos sectores del tubo digestivo, vamos a respetar el orden en el que se presentan las capas de su pared. Es así que la capa más interna, la más cercana a la luz central, la vamos a llamar capa mucosa. Esa capa mucosa comprende un epitelio de revestimiento que obviamente está revistiendo la superficie interna, la luz central. Ese epitelio de revestimiento, según el segmento del tubo digestivo que estemos observando y según la función que se cumpla a ese nivel, tendrá variaciones. Como todo epitelio, apoyará sobre una lámina basal, debajo de la cual nos encontraremos con una capa de tejido conectivo que llamaremos lámina propia o corion, que en el caso de la mucosa, su corion está conformado por tejido conectivo laxo, o sea, aquel tejido en el que predominan las células con respecto a las fibras. Provisto de vasos sanguíneos y linfáticos de pequeño calibre, o sea, hablaremos de capilares, linfáticos y sanguíneos y hablaremos de vénulas y arteriolas, además de filetes nerviosos y la presencia de glándulas. Y una característica con la que se completa la capa mucosa del tubo digestivo es la presencia de tejido muscular liso en la mucosa, capa que llamaremos muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa a todo lo largo del tubo digestivo siempre se comporta como músculo liso. Debajo de la mucosa, la siguiente capa, que podríamos denominar la capa número 2, asignando el número 1 a la mucosa, esta siguiente capa, que continúa la mucosa, la capa número 2, la vamos a llamar submucosa, formada por tejido conectivo que va de laxo a moderadamente denso, con vasos sanguíneos de mediano calibre, con la presencia de un plexo nervioso formado por fibras y ganglios nerviosos, que es el plexo submucoso de Meissner. Esto se mantiene a lo largo de la submucosa de todo el tubo digestivo. Y la presencia de glándulas exócrinas de secreción mucosa solamente en la submucosa del esófago y en la submucosa del duodeno, que es el primer segmento del intestino delgado. Luego la tercer capa, la que continúa o es más externa a la submucosa, que se llama muscular externa. La muscular externa va a estar formada en todo segmento del tubo digestivo que esté por encima del diafragma, como es la mitad superior del esófago y la orofaringe, por músculo estriado visceral. Mientras que, una vez atravesado el orificio diafragmático, en su segmento o porción intraabdominal, el esófago y el resto de los componentes del tubo digestivo, en situación intraabdominal, tendrán una muscular externa formada por músculo liso. En esta muscular externa, también la presencia, además de vasos sanguíneos, de un plexo nervioso formado por fibras nerviosas y ganglios, que es el plexo mientérico de Auerbach. La última capa, la número 4, la más externa, será una adventicia en caso de tratarse del esófago de la faringe en su segmento torácico, es decir, por encima del diafragma. La adventicia es tejido conectivo laxo, tejido conectivo areolar laxo por tener presencia de adipocitos. Una vez que
el esófago ha atravesado el orificio diafragmático y se hace intraabdominal, igual que el resto del tubo digestivo, en posición intraabdominal, se les incorporará un mesotelio, epitelio plano simple, y hablaremos de que su cubierta más externa es la serosa peritoneal. Obviamente que el esófago es un órgano hueco. Con respecto a su origen embriológico, deriva del intestino anterior caudal. El intestino primitivo se formaba hacia fines de la tercera semana, cuando, como consecuencia de los plegamientos del embrión, la porción más dorsal del saco vitelino se hace intraembrionaria. Por lo tanto, el tejido epitelial de revestimiento y glandular del esófago se originan a partir del endodermo que reviste esa porción interna del saco vitelino, mientras que el resto de las capas, conformadas por tejido conectivo y por tejido muscular, derivan del mesodermo lateral esplácnico que revestía externamente al saco vitelino. El esófago cuenta con una longitud de aproximadamente 25 centímetros. Su función es transportar el bolo alimenticio hacia el estómago, para lo cual tiene que atravesar el diafragma. Se abre al estómago a nivel del cardias. Su pared cuenta con 4 capas, como todo el tubo digestivo. La mucosa, con su epitelio de revestimiento, estratificado plano no queratinizado, su corion o lámina propia de conectivo laxo y su muscular de la mucosa gruesa de músculo liso. Luego la capa submucosa, también de tejido conectivo laxo a moderadamente denso, conteniendo al plexo submucoso de Meissner. Luego la muscular externa, que transita entre el músculo estriado visceral hacia el músculo liso exclusivamente, desde el tórax hacia el abdomen. Y finalmente, la adventicia, que en este caso estamos señalando con las letras TS en la microfotografía de la derecha, una túnica serosa, porque la microfotografía que se observa a la derecha, teñida con hematocilina y eosina y representando un corte transversal de esófago en una vista panorámica, porque aproximadamente tiene un aumento de 200 por, observando que su muscular externa se organiza en 2 capas, que serán la interna circular y la externa longitudinal, y que cuenta con una túnica serosa como revestimiento más externo. Evidentemente el corte corresponde al esófago intraabdominal. El esófago es un largo tubo por el cual desciende el bolo alimenticio en búsqueda del estómago. Para proteger a la mucosa de cualquier microtraumatismo producido por alimentos mal masticados o insuficientemente masticados, es que el epitelio de la mucosa va a tener un espesor considerable, va a ser estratificado. El epitelio de la mucosa del esófago es estratificado plano no queratinizado. Apoya sobre una lámina basal, debajo de la cual encontramos la capa de tejido conectivo, llamada lámina propia o corion, que es de conectivo laxo, rico en células y muy vascularizado, con la presencia de tejido linfático, es decir, representando al GALT, que es el tejido linfático asociado a la mucosa del tubo digestivo. Por lo general, se trata de nódulos solitarios. Las glándulas mucosas en el corion del esófago solamente se encuentran en el tercio superior, limitando con la orofaringe, y en el tercio inferior, limitando con el cardias gástrico. Se completa la mucosa con la presencia de músculo liso, formando la muscular de la mucosa, representado por haces longitudinales de fibras musculares lisas. Es considerablemente gruesa la muscular de la mucosa del esófago. Se destaca de cualquier otra muscular de la mucosa a lo largo del tubo digestivo. Es la más gruesa. Debajo de la mucosa, la capa submucosa, también de tejido conectivo, pero en este caso
de laxo a moderadamente denso, con vasos sanguíneos de mediano calibre, con el plexo submucoso de Meissner, y en la mitad superior del esófago, es decir, en su región torácica, la submucosa cuenta con glándulas compuestas túbulo-acinosas de secreción mucosa. La tercera capa es la muscular externa, y el tipo de músculo que la forma va a variar según el segmento del esófago que observemos. Si bien no existen límites precisos, ordenadamente digamos que aproximadamente en el tercio superior de la muscular externa del esófago, el músculo es estriado visceral exclusivamente. En el tercio medio, la muscular externa está formada predominantemente por músculo estriado visceral, pero entremezclado con músculo liso, y que el tercio inferior de la muscular externa del esófago, que ya corresponde a su porción intraabdominal después de haber atravesado el diafragma, es exclusivamente de músculo liso organizado en dos capas, interna circular y externa longitudinal. Entre esas dos capas vamos a encontrar al plexo nervioso mientérico de Auerbach. Con respecto a la cubierta más externa, la capa más externa también depende de qué sector de esófago estemos viendo. Si se trata del trayecto intratorácico del esófago, va a tener como cubierta más externa una adventicia, tejido conectivo laxo con presencia de adipocitos. Por eso lo llamamos tejido areolar laxo. Cuando atraviesa el diafragma y se hace intraabdominal, se le agrega un mesotelio y entonces decimos que ese sector intraabdominal del esófago está revestido externamente por la serosa peritoneal. La microfotografía representa un corte transversal del esófago, teñido con hematocilina y eosina y con un aumento de 200 por. Su mucosa se encuentra plegada y su luz estrecha debido a que el órgano está vacío. La lámina propia o corion no se deja ver bien, predomina el grosor de su muscular de la mucosa identificada con las letras MM, el epitelio a su vez representado por la letra E, la capa submucosa, eosinófila más clara, se deja ver bien y se indica con las letras SM, y la capa muscular con las letras ME de muscular externa. En el ángulo superior derecho, con la letra S, se marca un pequeño sector de serosa. Microfotografía que muestra la pared esofágica, desde la mucosa hasta parte de su muscular externa. Imagen teñida con la técnica de Mallory-Hassan y con un aumento de 400 por. Notoriamente gruesa se observa la muscular de la mucosa, lo que es característico del esófago, y las capas de conectivo como la lámina propia de la mucosa y la submucosa de color celeste azulado por reacción con el azul de anilina. La microfotografía representa un corte de esófago humano teñido con Mallory-Hassan, que es una técnica tricrómica, y con un aumento de 400 por. Se están viendo la mucosa y la submucosa del órgano. Señalado con la letra E, el epitelio, donde se puede observar su rica celularidad, dispuesta en varias capas. Sus células cúbicas en la región basal que se van haciendo poliédricas y finalmente se alargan y aplanan en las capas más superficiales, dándole nombre al epitelio, se muestran pálidas porque su alto contenido en glucógeno se ha perdido con los pasos de la técnica histológica. Debajo, el tejido conectivo laxo de su lámina propia, identificada con las letras LP, en color azul celeste teñido con el azul de anilina de esta técnica tricrómica. Luego la gruesa muscular de la mucosa identificada con las letras MM de músculo liso y ofrece el corte de varios acinos
mucosos representando a las glándulas que se encuentran en la mitad superior del esófago, o sea, en la región torácica del esófago. Dichos adenómeros están señalados con la letra G y se observa la presencia de un conducto excretor en corte oblicuo identificado con las letras CE. Entre las glándulas y parte de la muscular de la mucosa, el corte de una arteria identificada con la letra A. La submucosa, por ser tejido conectivo también teñida de color celeste azulado, con el azul de anilina e identificada con las letras SM. Nuevamente una microfotografía que representa un corte de esófago humano, en este caso teñido con hematocilina y eosina y con un aumento de 200 por. Técnicamente no es un buen corte porque se ve algo oscuro el epitelio, a tal punto que no se distinguen con nitidez las células que forman el mismo. La imagen la he puesto fundamentalmente para que percibamos en su corion o lámina propia la presencia de un nódulo linfático, es decir, la representación del GAL, del tejido linfático o linfoide asociado con el tubo digestivo, con las mucosas del tubo digestivo. Por lo demás, se observa la gruesa muscular de la mucosa, más eosinófila, y en la submucosa un pequeño grupo de adenómeros de secreción mucosa. Por lo tanto, confirmamos que estamos viendo un corte de la mitad superior, es decir, del segmento torácico del esófago. El estómago es un órgano hueco, ubicado entre el esófago y el intestino delgado. Deriva del intestino anterior caudal. Tiene función mecánica al retener y mezclar el bolo alimenticio que llega a él y que se transformará en quimo gástrico con la adición de enzimas digestivas y jugo gástrico, siendo vaciado o propulsado hacia el duodeno mediante movimientos peristálticos, por lo que su función secretora es formar el jugo gástrico constituido por electrolitos, mucus, pepsina, factor intrínseco y ácido clorhídrico. En la imagen de la derecha se señala con el número 1 la región del cardias, que es la unión entre esófago y estómago, y con el número 2 se indica la región pilórica, que representa la unión del estómago con el duodeno. Su luz se muestra estrecha y plegada cuando el órgano está vacío. En su pared, como en otros sectores del tubo digestivo, se reconocen capas, como son, desde la luz hacia afuera, la capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular externa y la capa serosa. El estómago se localiza en la región superior izquierda del abdomen por debajo del diafragma. Su configuración externa muestra que cuenta con dos porciones, una horizontal y una vertical, dos orificios, cardias y píloro, y dos curvaturas, la curvatura mayor que es convexa y la curvatura menor que es cóncava. Esto está dado en parte por la forma en que prolifera y crece en sus diferentes regiones y también porque durante la vida embrionaria, entre la tercera y la cuarta semana, el estómago rota en sentido longitudinal y de derecha a izquierda y esto motiva dichas diferencias. Cuenta con 4 regiones, por lo tanto, que son el cardias en su continuidad con el esófago, el fondo o techo, el cuerpo, que es la región más extensa, y el píloro en su apertura al duodeno. La pared gástrica está conformada, como todo el tubo digestivo, por 4 capas. La más interna, la que limita con la cavidad central del órgano, es la mucosa, que consta de un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, con una capa de conectivo por debajo del epitelio, que es la lámina propia o corion de tejido conectivo laxo, rico en células y muy vascularizado, por lo tanto con presencia de vasos sanguíneos, linfáticos, fibras nerviosas, GALT, que es el tejido linfático asociado a la mucosa del tubo digestivo, y la presencia de glándulas gástricas,
que según en la región donde se las observe, se llamarán glándulas pilóricas si están en el corión de la región pilórica, glándulas cardiales si están en el corión de la región del cardias, glándulas corpofúndicas si están en el corión del fondo y del cuerpo gástrico. Se completa la mucosa con la presencia de músculo liso conformando la muscular de la mucosa, que se organiza en interna circular y externa longitudinal. Obviamente que en algunos sitios podría llegar a encontrarse una tercer capa en la muscular de la mucosa que se ubicaría centralmente como una capa circular, entonces hablaríamos de interna oblicua, media circular y externa longitudinal. Luego de la mucosa viene la submucosa, conformada por tejido conectivo denso, con la presencia de adipocitos, vasos sanguíneos y un plexo nervioso conformado por fibras nerviosas y ganglios nerviosos, que es el plexo submucoso de Meissner. Luego la muscular externa, obviamente órgano intraabdominal, músculo liso, organizado sí en tres capas, que son interna oblicua, media circular y externa longitudinal. Entre esas capas, el plexo nervioso mientérico de Auerbach. Y la última capa, la más externa, está formada por el peritoneo, o sea, es una serosa, es decir, tejido conectivo laxo más un mesotelio. La microfotografía representa un corte de estómago que pasa por su región corpofúndica. Está teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 400 por. Nos permite ver su mucosa y parte de la submucosa. Con respecto a la mucosa gástrica que se observa en esta imagen, vemos el epitelio con células altas, cilíndricas, claras, porque es un epitelio mucosecretor. Se ve cómo ese epitelio a intervalos regulares se invagina. El epitelio está identificado con la letra E y las invaginaciones regulares de ese epitelio que representan foviolas o fositas gástricas se identifican con las letras FG. En el fondo de esas fositas gástricas, que son invaginaciones del epitelio, se abren, por su conducto excretor, varias glándulas gástricas, en este caso, glándulas corpofúndicas. En el corión vemos en su tercio superior, eosinófilo y rico en núcleos, por su gran celularidad, porque es laxo. En ese tercio superior del corión, o lámina propia identificado con las letras LP, se ven cortes transversales y oblicuos de fositas o foviolas gástricas. Y en sus dos tercios, caudales o distales, esta lámina propia muestra la celularidad de las glándulas corpofúndicas, donde lo que predomina son células redondeadas, rosadas, es decir, eosinófilas con núcleo basófilo central, que son las células parietales, productoras de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. Hacia el fondo, caudalmente, hacia el fondo de estas glándulas, conjuntos de células más basófilas que se agrupan y que representan a las células principales en lo que sería el fondo de las glándulas, productoras de pepsinógeno. Se observa como una banda rosada más intensa, más eosinófila y delgada, la muscular de la mucosa, identificada con las letras MM. Y por debajo, algo de submucosa, un poco más clara, identificada con las letras SM y con la presencia de vasos sanguíneos, representados por arterias y venas. Ya he mencionado anteriormente que el epitelio de la mucosa gástrica es simple, cilíndrico y mucosecretor. El mismo se observa claramente en ambas microfotografías, representativas de un sector de la mucosa gástrica. La única zona que faltaría observar sería la muscular de la mucosa. Ambas microfotografías teñidas con la técnica de hematocilina y eosina, la de la izquierda con un
aumento de 400 por y la de la derecha con un aumento de 600 por, señaladas con flechas e identificadas con las letras FG la presencia de fositas o foviolas gástricas. Las mismas son representativas de invaginaciones o profundizaciones de este epitelio gástrico hacia el corion. En la región del cardias son más bien profundizaciones superficiales. En la región pilórica son más profundas y en la región del cuerpo y fondo del estómago son de una situación o profundización intermedia. En su fondo suelen abrirse entre 1 a 7 glándulas gástricas. Estas fositas o foviolas gástricas están aumentando la superficie gástrica. Las glándulas corpofúndicas, como su nombre lo indica, se encuentran ubicadas en el corion o lámina propia de la región del fondo y del cuerpo gástricos. A estas glándulas tubulares ramificadas que desembocan en el fondo de las foviolas gástricas se les reconocen 3 regiones: istmo, cuello y fondo. En esas 3 regiones se distribuyen distinto tipo de células, como ser células indiferenciadas, células parietales, células mucosas del cuello, células principales y células enteroendocrinas. A nivel del istmo glandular encontramos a las células indiferenciadas o células madres que proliferan por mitosis, migran y renuevan a las células superficiales de revestimiento que son mucosecretoras y también a las células de las glándulas gástricas. A nivel del cuello encontramos a las células mucosas del cuello distribuidas entre las células parietales. El cuello es un segmento donde predominan las células parietales, pero es importante recordar que las células mucosas del cuello aquí producen un moco soluble y líquido totalmente diferente al moco insoluble y viscoso que producen las células cilíndricas superficiales mucosecretoras. Precisamente en la microfotografía que se ve a la izquierda, teñida con hematocilina y eosina y con un aumento aproximado de 400 por, el corte pasa por el corion del estómago, toma un sector de las glándulas corpofúndicas, fundamentalmente a nivel de su cuello, están tomadas en corte longitudinal dichas glándulas, y como el corte pasa por el cuello de las mismas, las 2 poblaciones celulares que mejor se aprecian son grupos de células mucosas del cuello que se ven claras por su contenido en mucoproteína, con el núcleo bien basal, y a las células parietales que alternan con ellas, que se ven más grandes, redondeadas, independientes, con su citoplasma eosinófilo y su núcleo redondeado central y basófilo. Por supuesto, en el cuello también hay células principales, pero son pocas, y también hay células enteroendocrinas. A nivel del fondo glandular, las células que predominan son las principales, que aparecen en grupos, y también encontramos algunas células parietales, pocas, y células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas son productoras de péptidos con acción hormonal. Los mismos son volcados al torrente circulatorio, es decir, a los capilares sanguíneos que se encuentran en el mismo corion. Pueden ser estas células enteroendocrinas identificadas a través de técnicas de impregnación con sales metálicas o desde ya a través de técnicas con inmunohistoquímica. En las glándulas corpofúndicas, las células parietales producen factor intrínseco y ácido clorhídrico. El factor intrínseco es una glucoproteína que, unida molecularmente a la vitamina B12, facilita que la misma se absorba a nivel distal del intestino delgado, a nivel del ilion. Las células parietales son células grandes, eosinófilas, con núcleo esférico central. Predominan
en el cuello glandular y en menor número en su fondo. Apoyan en la lámina basal en forma individual, es decir, que se ubican periféricamente en la pared glandular. Su superficie apical se invagina formando un sistema de canalículos secretores que se ramifican. Cuando la célula está activa, estos canalículos se presentan más ramificados, amplios y profundos, y están provistos internamente por microvellosidades, que cuando las células están activas, dichas microvellosidades son largas y abundantes. Tienen un gran número de mitocondrias cuyas proteínas, las proteínas que encontramos en sus crestas mitocondriales, son las responsables de la marcada acidofilia citoplasmática. Hay algunos lisosomas, escasas cisternas de retículo endoplasmático rugoso y un Golgi pequeño. Contra la membrana apical y en la membrana de los canalículos se forma un sistema tubular o túbulo vesicular que representa un sistema de reserva. En la membrana apical y en la membrana del sistema túbulo vesicular hay una proteína transmembrana que es una bomba de protones, la tepeasa hidrógeno-potasio específica, que transporta hidrogeniones hacia la luz glandular y los intercambia con iones potasio. Hay una serie de pasos fundamentales para la formación del ácido clorhídrico, donde se producirá hidrólisis del adenosintrifosfato, energía aportada por las mitocondrias. Por cada ion hidrógeno secretado, un ion cloro alcanza la luz glandular. Luego, el ion hidrógeno o hidrogenión y el ion cloro se unen para formar el ácido clorhídrico. Por cada ion hidrógeno secretado, un ion bicarbonato abandona la célula por su región basal. En las glándulas corpofúndicas, las células principales, también llamadas oxínticas, se ubican preferencialmente, y es donde predominan, en el fondo de la glándula, y están en menor número en el cuello glandular. Son células secretoras serosas típicas, es decir, células que cuentan con una región basal basófila por la presencia del núcleo y de las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. El Golgi se ubica supranuclearmente y la región apical presenta un citoplasma muy eosinófilo por la presencia de los gránulos de secreción. Estos gránulos de secreción contienen un precursor enzimático, el pepsinógeno. El mismo, al ser secretado hacia la luz del estómago, se activará a la enzima pepsina, enzima digestiva, en presencia de ácido clorhídrico. De las 5 variedades de células que conforman la pared de estas glándulas multicelulares, como son las glándulas corpofúndicas, de la mucosa gástrica, ya mencioné parietales y principales, pues queda hablar de las mucosas del cuello, de las enteroendocrinas y de las células indiferenciadas o células madres. Con respecto a las células mucosas del cuello, en la microfotografía de la izquierda, que se encuentra teñida con hematocilina y eosina y con un aumento aproximado de 600 por, el corte pasa por la región del cuello glandular para que podamos ver un mayor número de mucosas del cuello, donde una en particular está señalizada con las letras CM. Se agrupan, se presentan como células de región basal, basófila por la presencia del núcleo y del retículo endoplasmático rugoso, y una región apical pálida, cuyos gránulos de secreción contienen mucinógeno, ya que son células mucosecretoras, producen un moco soluble, sulfatado y líquido, totalmente diferente al moco insoluble y viscoso que producen, como ya lo había dicho, las células del epitelio de revestimiento, mucosecretoras. Predominan en el cuello, pero también se puede encontrar algunas células mucosas del cuello en el istmo de la glándula. Con respecto a las células enteroendocrinas,
están representando al sistema endocrino unicelular. Son productoras de péptidos. Sus gránulos de secreción conteniendo estos péptidos con acción hormonal se ubican en la región basal, porque cuando abran sus gránulos volcarán su contenido peptídico a los vasos sanguíneos del corion. Algunos de los péptidos con acción hormonal que son producidos por células que encontramos en las glándulas corpofúndicas o en glándulas de región cardial o de región pilórica, sobre todo tenemos somatostatina, serotonina, histamina, gastrina, entre otros. Y con respecto a las células madres, las encontramos como células indiferenciadas, jóvenes, en la parte superior del cuello de la glándula y en el istmo de la glándula. Proliferan activamente por mitosis y renuevan no solamente al epitelio glandular, sino también al epitelio de revestimiento, cilíndrico mucosecretor del estómago. La microfotografía, teñida con hematocilina y osina y con un aumento de 800 por, pasa por el corion o lámina propia de la región corpofúndica del estómago, permitiendo que veamos parte de la celularidad de sus glándulas, precisamente corpofúndicas. La flecha corta está señalando a una célula parietal productora de ácido clorhídrico y de factor intrínseco que se ve grande, independiente, ubicada periféricamente en la glándula, con citoplasma eosinófilo, con un núcleo redondo central y basófilo. La flecha más larga está señalando en un grupo de células mucosas del cuello a una en particular. Estas células se ven claras por su contenido en mucoproteína, con un núcleo bien contra la región basal. El número 4 indica entre las glándulas sectores de corion o lámina propia interglandular. Región corpofúndica del estómago. Ambas microfotografías teñidas con hematocilina y osina, pero con diferente aumento. La microfotografía de la izquierda con un aumento de 200 por y la de la derecha con un aumento de 800 por. En una vista más bien panorámica, la imagen de la izquierda nos permite ver la mucosa gástrica en su región corpofúndica y parte de la submucosa. Precisamente en el corion o lámina propia de la imagen de la izquierda se ven su gran riqueza glandular, donde los 2/3 más cefálicos muestran una gran eosinofilia por un predominio de células parietales, redondeadas, eosinófilas con núcleo central basófilo, evidentemente mostrando el área del cuello glandular, mientras que hacia el tercio caudal se observan más bien grupos de células basófilas que corresponden al fondo glandular y que representan el predominio de las células principales. En la microfotografía de la derecha se ha focalizado a la región del cuello glandular y se muestra predominantemente a células parietales. La mucosa del estómago, en la región pilórica, cuenta con la presencia de glándulas gástricas que por estar en dicha región denominamos glándulas pilóricas. Estas glándulas son tubulares, ramificadas y enrolladas. Se abren o desembocan en el fondo de fositas o foviolas gástricas que en esta región son más profundas. Cuentan con células sintetizadoras y secretoras de moco, un moco más bien insoluble y viscoso, similar al producido por las células mucosecretoras del epitelio de revestimiento. Además de contar con células enteroendocrinas o células G, productoras del péptido gastrina, que tiene como destino
estimular a las células parietales para la producción de ácido clorhídrico y factor intrínseco. La región pilórica es lo que conocemos como antro pilórico, es decir, los 4 a 5 centímetros últimos del estómago, ubicados entre el cuerpo del estómago y el píloro. En la microfotografía de la derecha están señalizadas las profundas foviolas o fositas gástricas y cortes, en la mayoría de los casos oblicuos, de las glándulas pilóricas, con predominio de células mucosas. Región pilórica o antro pilórico, y 2 microfotografías, teñidas con hematocilina y eosina. La microfotografía de la izquierda con un aumento de 400 por y la microfotografía de la derecha con un aumento de 600 por. En la imagen de la izquierda están señalados con la letra M la mucosa de la región pilórica, con las letras SM la submucosa y con las letras ME la vista parcial de la muscular externa. En la imagen de la derecha, al tener mayor aumento, solamente se observa parte de la mucosa pilórica. No se observa su muscular de la mucosa. Se señala el epitelio, simple cilíndrico mucosecretor con la letra E. El corion o lámina propia con las letras LP. Y en ese corion de tejido conectivo laxo se identifican algunos cortes de adenómeros mucosos de estas glándulas gástricas pilóricas que se identifican con la letra G.